Hola y bienvenidos a esta edición especial de CGTN en español con motivo de la celebración del Día Internacional de la Diversidad Biológica. Una jornada que nos recuerda la importancia de conservar nuestro entorno, una causa de la cual depende nuestro futuro y el de las futuras generaciones. Para conocer más a fondo el estado de la biodiversidad de nuestro planeta y los retos a los que se enfrenta, contaremos hoy con la participación del doctor Pablo Guerrero, director doctorado en Ciencias Biológicas del Departamento de Botánica de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción en Chile, de Arnold Ricalde, ambientalista y codirector de la Asociación Orgánica, y así como de mi compañero periodista de CGTN en español, Javier Vergara. Pero antes vemos un reportaje sobre América Latina, una región privilegiada por sus potentes recursos naturales que posee el 57% de los bosques primarios del mundo, los más importantes desde el punto de vista de la biodiversidad y conservación, pero es uno de los puntos donde existe mayor deforestación de sus recursos. Diversas causas influyen en la explotación de los recursos naturales y la deforestación en América Latina, pero el factor económico es el más común. La desigualdad social que empuja a los más pobres a una explotación insustentable de los recursos y también empuja las grandes empresas, especialmente de agricultura o de ganadería, a explotar cada vez más áreas y promover la deforestación. Entonces, intereses económicos y aspectos legales sobre la tenencia de la tierra creo que son dos grandes factores que explican la deforestación y la pérdida de biodiversidad. Para reducir drásticamente la deforestación y la explotación de los recursos naturales, se deben instalar políticas generales que permitan darle mayor valor a los bosques, incentivando la conservación de los ecosistemas a través del manejo forestal sostenible, pero sobre todo se debe trabajar conjuntamente para salvar nuestros recursos. Porque parece que la salida es colectiva, es repensar y presionar sobre, insisto, gobiernos y corporaciones para cambiar los modelos de mal desarrollo que nos impusieron desde otros lugares. Eso me parece que es clave. Individualmente uno puede hacer algunas cosas, pero nunca va a ser suficiente como para cambiar. No digo que no hay que hacerlo por coherencia, ¿no? Pero más tienen que hacer individualmente los consumidores del norte global, ¿no? Que más los del sur. Solo en América Latina se encuentra el 22% del área de bosques existentes en todo el planeta. Es una región rica en recursos naturales y biodiversidad, pero también sufre las consecuencias de la creciente explotación y amenazas ambientales. Brangela Romero, CGTN en español, Santiago de Chile. Y ahora damos la bienvenida al estudio al doctor Pablo Guerrero, director doctorado en Ciencias Biológicas del Departamento de Botánica de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción en Chile, y Arnold Ricalde, ambientalista y director de la Asociación Orgánica. Buenos días, buenas noches y gracias por acompañarnos esta mañana o esta noche para ustedes. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Buenas noches, que estén muy bien. Hola. Me gustaría comenzar preguntándoles a los dos para contextualizarnos un poco en cómo está la situación actual de la biodiversidad. El año pasado se celebró, coincidiendo con el 75 aniversario de la Fundación de las Naciones Unidas, una cumbre sobre biodiversidad y en ella las perspectivas, la verdad, no fueron nada positivas. En su opinión, ¿en qué estado se encuentra la biodiversidad de nuestro planeta? ¿Hay espacio para el optimismo? ¿Y qué medidas habría que priorizar para protegerlo antes de que sea demasiado tarde? Yo creo que hay algún espacio para optimismo en el sentido de que vivimos en un planeta hermoso, verde, lleno de vida, que aún mantiene una gran cantidad de especies. Sin embargo, todos los parámetros del estado de la biodiversidad indican que la situación es bastante mala y la tendencia es cada vez peor. Tenemos reducción en la abundancia de prácticamente la mitad de las especies, un cambio en la composición de las comunidades vegetales y animales, altos riesgos de extinción de las especies, que la tendencia ha sido hacia un empeoramiento, disminución de los ecosistemas prístinos. Por lo tanto, el escenario desde mi punto de vista es bastante malo y la tendencia ha sido hacia el empeoramiento. Y bueno, en México podríamos decir la misma cosa, está empeorando la situación, a pesar de ser uno de los países con mayor megabiodiversidad en el mundo.
pues esta se está perdiendo de forma rápida, de forma acelerada. Tenemos una tasa de deforestación de aproximadamente 500,000 hectáreas al año. En nuestro país tenemos más de 200 especies en peligro de extinción. Y bueno, la situación, a pesar de todos los esfuerzos, toda la conciencia, todas las nuevas instituciones que existen, está empeorando, es la verdad. Y bueno, afortunadamente Naciones Unidas ha decretado este año, pero desafortunadamente son pocas las acciones que cada uno de nosotros realizamos para que esté mejor la biodiversidad en todo este planeta. La pregunta ahora es qué medidas hay que priorizar para revertir, digamos, esta situación y proteger la biodiversidad. Bueno, desde mi punto de vista, creo que hay que tomar medidas desde el amplio espectro de las acciones que se puedan tomar, desde medidas individuales, colectivas, a nivel nacional, pero también a nivel multilateral, donde los países deben tomar metas claras, ¿cierto? Y tener una actitud cooperativa para poder enfrentar este problema global. Esto debe tener consecuencias en reducir la tasa de destrucción de los hábitats, que es una tasa muy acelerada, nunca antes ocurrida, ¿cierto?, en la historia del planeta. Control, ¿cierto?, del cambio climático, que es algo que prácticamente todos los países los estamos sufriendo de alguna u otra manera. Reducir también la explotación, ¿cierto?, de poblaciones tanto animales como vegetales. Esto incluye la pesca, que se ha visto reducida en sus stocks a sus niveles históricos, pero también incluir acciones que eviten el tráfico de especies amenazadas, ¿cierto?, incluidas en la Convención CITES. Dado que estas tienen un impacto bastante severo justamente en las especies más amenazadas, sin olvidar también que los países deberán tomar medidas de bioseguridad que prevengan la invasión de especies, patógenos y enfermedades. Y todo esto acompañado, ¿cierto?, de robustecer acciones legales y normativas que permitan una mejor administración de este tema. Señor Ricalde. Sí, coincido con mi compañero de Chile. Además de todas esas acciones, debemos de priorizar a la naturaleza, le debemos de dar un mayor valor. Son bienes comunes, bienes que pertenecen a la humanidad. Tenemos que empezar a incorporar la responsabilidad extendida, especialmente a las empresas que están generando un impacto negativo al medio ambiente. Se debe de contabilizar y se debe de trabajar en la regeneración, en la restauración, justamente para preservar los recursos naturales. Los recursos naturales se deben de ver como una prioridad acompañada, ¿no?, con la generación de empleos y también con el crecimiento del PIB. De nada nos sirve crecer los empleos y crecer el Producto Interno Bruto si todos los recursos naturales, los llamados recursos naturales y el entorno se van a perder. El bienestar también está ligado con la naturaleza, el bienestar también está ligado con los ríos, también está ligado con los cielos limpios y también está ligado, ¿no?, con el bienestar de otras especies. Tenemos que ver por el resto de las especies para lograr una armonía en este planeta. Doctor Guerrero, me gustaría preguntarle ahora concretamente por Chile. ¿Cuáles son los principales proyectos enfocados que se están llevando a cabo en su país para proteger la biodiversidad local? ¿Y cuáles son las principales dificultades a las que se enfrentan estas labores de recuperación y preservación? Bueno, han habido algunos proyectos, ¿cierto?, e iniciativas que han sido bastante buenas y que vale la pena resaltar, como por ejemplo han habido creación de reservas marinas bastante importantes en la costa chilena, que involucran varios miles de kilómetros cuadrados. Eso ciertamente es algo muy positivo. Podría resaltar también que hay una iniciativa legal, ¿cierto?, y política a nivel nacional que busca generar una red de áreas protegidas que permita de alguna manera compatibilizar de mejor manera y hacer más eficiente la actual red de áreas protegidas, tanto públicas, pero también privadas, cosa de tener una mayor cobertura, sobre todo en aquellos territorios que están más expuestos a la perturbación humana. También creo que es importante destacar que a nivel político nacional, y eso finalmente se ha traducido en proyectos de distinto tipo,
la mayor conciencia que existe respecto al cambio climático y también respecto a las acciones que a nivel país se pueden tomar. Entonces hay varios proyectos en esa dirección, ¿cierto?, que buscan la carbono neutralidad del país, ya sea a nivel de empresas, pero en distintos estamentos nacionales. Y en cuanto a las dificultades, ciertamente son muchísimas, lamentablemente creo que sobrepasan un poco las buenas noticias. Lamentablemente, como muchos países en Latinoamérica, el esfuerzo, ¿cierto?, que hace el Estado en invertir en programas y acciones de conservación todavía siguen siendo deficientes. Chile es uno de los países que menos invierte en conservación de la biodiversidad comparado a otros países del planeta. Por lo tanto, esa es una gran desventaja, ¿no? Además, existen muchos desbalances en cuanto a las prioridades de conservación, ¿no? Hay ciertas áreas que se reciben un exceso o tal vez mucho más esfuerzo en acciones, en recursos, en establecimiento de medidas concretas que otros ecosistemas o especies que de alguna manera han sido postergados, ¿no? También, como decía Arnold, ¿cierto?, hay un suerte de intereses que se contraponen, ¿cierto?, un poco artificial, en el sentido de que mucha gente cree que conservar es una medida que va a detener el desarrollo, ¿cierto?, y que se contrapone al desarrollo de los países. Sin embargo, eso no es así, ¿no? Claramente el desarrollo sostenible en el largo plazo, ¿cierto?, va a depender finalmente de las acciones que se tomen hoy en día en proteger nuestro patrimonio natural, dado que nuestro bienestar como seres humanos va a depender de los servicios ecosistémicos, ¿cierto?, también de la biodiversidad que permite generar alimentos, medicinas, etc. Por lo tanto, esas dificultades finalmente contribuyen a generar escenarios bastante complicados, porque además hay que pensar que cada una de las amenazas que impactan nuestros sistemas naturales finalmente interactúan entre sí, ¿no? No es que el cambio climático esté afectando de manera aislada, sino que el cambio climático va a incidir también y va a interactuar con la destrucción del hábitat, con la sobrepoblación, con la sobreexplotación de las especies. Entonces, finalmente, tenemos que el riesgo de extinción y reducción de las abundancias de las poblaciones se dispara a tendencias de desaparición realmente altas. Entonces, yo diría que eso es un problema complejo porque involucra varios estamentos y muchas decisiones, ¿no? Y finalmente, las tasas son muy aceleradas hoy en día y por lo tanto son muy difíciles de revertir en el corto plazo. Señor Ricarte, como decía al inicio del programa, es usted director de la Asociación Orgánica, una ONG de México especializada en la implementación de proyectos de regeneración socioambiental y que entre las labores que realizan ofrecen servicios de consultoría a empresas privadas. Me gustaría preguntarle precisamente por el sector privado. ¿Hay voluntad por parte de las empresas privadas de integrarse en la labor de la prevención de la biodiversidad y hay disposición por cambiar los modelos de desarrollo, una disposición también de invertir dinero en esta causa? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que hay una diversidad también de empresas. Hay empresas que empiezan a cooperar, que empiezan a asumir su responsabilidad, empresas grandes, pero la mayor parte de las empresas empiezan a gestionar la transición. Actualmente son pocas las que ya están asumiendo este compromiso, esta responsabilidad, invirtiendo en plantas de tratamiento, en sus plantas, justamente en sus fábricas. También ya empiezan a invertir en energías alternativas, empiezan a invertir también en establecer centros de reciclaje para que se puedan reciclar justamente sus empaques, sus envases, sus embalajes. Y bueno, estamos justamente empezando una discusión en el Senado de la República para transitar hacia una economía circular. Una economía circular es realmente otro paradigma, es otra forma de hacer economía. Es una forma en donde se prioriza la servitización justamente de varios de los elementos que actualmente utilizamos. La economía circular justamente busca evitar una mayor extracción de los recursos naturales y asimismo busca evitar, ¿no?, la generación de residuos sólidos. Es algo que se está gestando en todo el mundo, la economía circular. Europa, algunos países latinoamericanos llevan un poco
de mayor ventaja, pero en México estamos entrándole de lleno a este proceso de economía circular y justamente queremos, ¿no?, transitar como sociedad, pero también como sector empresarial y también como gobierno, ¿no?, a este nuevo esquema de pensamiento que incluye pues, prácticamente todas las variables ambientales que se fija o toma en cuenta, ¿no?, desde la extracción de los recursos naturales, la producción, el consumo y el desecho, ¿no? Creemos que esta es la forma, la vía en que podemos lograr una mayor abundancia, un mayor bienestar social en nuestro país y mantener, preservar los recursos naturales, buscar también una mayor justicia social. Y bueno, estamos en ese tránsito, ¿no? Hay muchas empresas que están solicitando consultorías en torno a la economía circular para ver la mejor forma de transitar hacia este nuevo orden económico y ambiental. Y bueno, eso es en lo que estamos trabajando actualmente con el Senado, con la Organización de Naciones Unidas Medio Ambiente y otras organizaciones como Greenpeace, Centro Mexicano Derecho Ambiental y nuestra organización orgánica, entre muchas otras. Les agradezco a los dos habernos acompañado en este programa sobre la biodiversidad. Muchísimas gracias y bueno, buenas noches en caso de ustedes. Muchas gracias. Gracias. Que estén muy bien. Un saludo. Cierra el grifo y apaga las luces cuando no los necesites. Hay veces en las que un abanico es suficiente para refrescarte. Usa bolsas reciclables para hacer la compra. Reduce el uso del automóvil. Un estilo de vida bajo en carbono, un mejor futuro. Damos ahora la bienvenida a Javier Vergara a nuestro estudio. Buenos días, Javier. Buenas. Hoy es el Día Internacional de la Biodiversidad, una jornada para promover una mayor concienciación sobre la necesidad de conservar nuestro entorno. Parecerá una obviedad, pero me gustaría preguntar qué conlleva la destrucción del hábitat, de nuestro hábitat, y por qué es importante que lo tengamos que proteger. Bueno, pues hay múltiples razones, ¿no?, por las que debemos proteger la biodiversidad, y tal como este es el objetivo de este Día Internacional que promueve la ONU sobre el Día Internacional de la Biodiversidad, que afecta no solo al ámbito de los recursos y de la naturaleza, sino también al aspecto económico, y parece que en ocasiones es el único que nos recuerda o el que nos mueve para tomar acciones en concreto contra los desastres y contra la disminución de la biodiversidad y de los problemas que se sufre el medio ambiente. Pero podemos tomar una vez más este Día Internacional de la Biodiversidad como un momento de reflexión para buscar soluciones, atendiendo y recordando que los cambios y la degradación de la biodiversidad afecta la medida en la que atiende también a las interacciones que se producen entre los animales, las plantas y el hombre. Esta interacción ha provocado la actividad humana, es la causante de la degradación de la naturaleza, que se está experimentando a un ritmo cada vez más acelerado, y por lo tanto se requieren acciones globales e inmediatas. Debemos recordar que la biodiversidad es parte de los pilares que sustentan las civilizaciones. Hay algunos datos, como por ejemplo que los peces representan el 20% de las proteínas animales de 3.000 millones de personas, que más del 80% de la dieta humana depende o está compuesta por plantas, que aproximadamente el 80% de las personas que viven en zonas rurales de los países en vías de desarrollo dependen de medicamentos tradicionales basados en plantas para la atención de salud básica. Yo creo que también este es un elemento muy importante. Las repercusiones que tienen son mayores en los países en vías de desarrollo, en las zonas con menos recursos, como la degradación del medio ambiente es vital para su sustento económico y su sustento diario, y por lo tanto es una vez más más acuciante en las zonas con menos recursos,
la necesidad de tomar acciones más inmediatas en el ámbito económico, como señalábamos anteriormente. La naturaleza interviene o también provee a las empresas, teniendo en cuenta el dato de que la mitad del PIB mundial, es decir, unos 40 billones de euros, depende de la naturaleza. Este es uno de los elementos que ha llevado un poco más a la acción, parece unido, por desgracia, ¿no?, cuando debería haber sido principalmente por motivos de, pues de degradación medioambiental. Y se recuerda también que la biodiversidad es está demostrado que puede aumentar los casos de zoonosis, que son los contagios de enfermedades de animales a humanos. Por lo tanto, es un tema que también adquiere este año especial relevancia debido a la pandemia de coronavirus, como la biodiversidad, mantener una biodiversidad estable, protegerla, conservarla, es una gran herramienta para pandemias como la producida por los coronavirus. Por lo tanto, esperemos que sea también otro punto, otra llamada de atención para que se tomen medidas de manera más generalizada, eficaces e inmediatas. Debemos recordar también, como siempre, cuando hablamos del medio ambiente, cómo estamos hablando de algo de gran valor tanto para nuestras generaciones actuales como para las futuras. Por lo tanto, debemos trabajar no solo desde el ámbito gubernamental y nacional o empresarial, sino también desde el ámbito particular, tal y como señala el lema del Día Internacional de la Biodiversidad de este año, que reza «Soy parte de la solución», con lo que nos recuerda que todos tenemos que tomar parte. Debemos ser conscientes de que no solo con los avances tecnológicos podemos seguir desarrollándonos, sino que también dependemos de la estabilidad de la naturaleza. Este lema del año 2021 es una continuación del lema del año 2020, que destacaba que nuestras soluciones están en la naturaleza y cómo la naturaleza vuelve a ser una vez más, una base fundamental para nuestro desarrollo sostenible. China se propuso convertirse en un líder, uno de los líderes mundiales en la lucha contra el cambio climático y la protección de la biodiversidad. ¿Qué logros ha conseguido hasta el momento y en qué punto está, digamos, a nivel global en este campo? Bueno, desde luego que China es uno de los principales motores, de los principales países en esta promoción de la protección del medio ambiente. Está tomando en los últimos años una serie de medidas que han recibido el elogio por parte de organismos internacionales como las Naciones Unidas y el reconocimiento de la comunidad internacional como China apuesta por la protección del medio ambiente para lograr un desarrollo sostenible, para apuntalar el crecimiento de la economía basado en una protección medioambiental. Ha tenido también un papel destacado en la implementación del convenio sobre diversidad biológica, que forma parte del programa ambiental de la ONU. A este respecto también ha recibido los elogios por parte de las Naciones Unidas. Ha tomado y está tomando medidas efectivas que están dando ya resultados, y también tiene planes de proyección en el futuro para poder seguir impulsando esta medida tan necesaria como es la protección del medio ambiente y de la biodiversidad. Por ejemplo, en el año 2020 ya había cumplido, antes de lo previsto, las metas de Aichi para la diversidad biológica, de proteger el 17% de las áreas terrestres. Además, ha logrado avances o éxitos en reforestación. Muchas especies que habían desaparecido han regresado a sus hábitats. También ha realizado progresos muy significativos en la protección de la vida silvestre. Ha actuado con determinación para prohibir completamente la caza, el comercio, el transporte y el consumo ilegal de animales salvajes. Y uno de los aspectos más destacados en la apuesta de China por la protección del medio ambiente y de la biodiversidad es su anuncio reciente de que alcanzará su pico máximo de emisiones de dióxido de carbono en el año 2030 y cómo conseguirá la neutralidad de carbono para el año 2060. La apuesta y la defensa que hace de la Cumbre de París es otro de los elementos que ponen de relieve el papel y la importancia que tiene China en esta apuesta por la protección del medio ambiente, también su enorme variedad de patrimonios naturales y un concepto que yo creo que resumiría en concreto
el papel de China y la apuesta, la determinación que tiene a este respecto es su concepto de civilización ecológica, este desarrollo de su economía basado en el respeto del medio ambiente, este concepto chino que ya se menciona en muchos puntos del mundo, y cómo esta idea de la civilización ecológica resume, yo creo que el interés y el papel, el programa que tiene China con respecto al medio ambiente. Mencionabas el convenio de diversidad biológica. Este año se celebra en la ciudad de Kunming la 15ª conferencia de las partes de este convenio, la COP15. Me gustaría saber qué podemos esperar de esta edición y qué se va a intentar conseguir en esta reunión. Bueno, pues este año 2021 es especialmente relevante para el medio ambiente y para la sostenibilidad, precisamente porque se van a debatir en Kunming, en China, en octubre. Se van a debatir la 15ª reunión de la Conferencia de las Partes sobre el convenio sobre diversidad biológica, en el que van a hablar de dos planes. Uno, los planes de protección de biodiversidad que se habían realizado para la última década, para el periodo comprendido entre 2011 y 2020, y los planes que se van a realizar para la próxima década, la década que viene, a partir del año 2020. Entonces, en Kunming se van a debatir estos dos planes, se examinarán los logros que se han logrado en el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 del Convenio sobre la Diversidad, y luego se hablará se debatirá cuáles son los elementos principales del borrador que ya existe del Marco Mundial de la Diversidad Biológica posterior a 2020. Y también tenemos que recordar que el año 2021 abre la puerta a dos nuevas décadas, que es la década de la ciencia de los océanos para el desarrollo sostenible y la década de la ONU para la restauración de los ecosistemas. Por lo tanto, Kunming va a ser vital para hacer un repaso de qué se ha conseguido hasta ahora y hacer una proyección de qué es lo necesario para abordar en los próximos años. ¿Qué relación guardan la consecución de estos planes a 10 años que nos mencionabas con respecto a los objetivos, la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU? Bueno, están estrechamente ligados, principalmente porque muchos de los objetivos de desarrollo de la Agenda 2030 de la ONU están vinculados a la naturaleza. De hecho, se habla que un retroceso o una degradación de la biodiversidad podría afectar al 80% de los desafíos que contemplan 8 de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Además, debemos recordar que son un componente principal de las actividades económicas como la ganadería, la acuicultura, la silvicultura, que dependen también del desarrollo sostenible, que pueden también tener un efecto en los sectores más vulnerables. En concreto, pues presentan dificultades si se prosigue la degradación en la biodiversidad en objetivos como la lucha contra la pobreza, el fin del hambre, lograr una vida sana, una educación inclusiva o, por ejemplo, elementos como energía asequible, un crecimiento económico sostenido, lograr infraestructuras resilientes. Tenemos un sinfín de aspectos en los que la biodiversidad y el medio ambiente están interrelacionados con los objetivos de desarrollo 2030 y que por lo tanto son también vitales para la consecución de esos objetivos que son ya inmediatos. De acuerdo, pues muchísimas gracias, Javier Vergara, por acompañarnos en este Día Internacional de la Biodiversidad. Un placer. Y sin tiempo para más, nos despedimos de esta edición especial con motivo del Día Internacional de la Diversidad Biológica. Solo me queda recordarles que pueden visitarnos en las principales redes sociales en CGTN en español. En nombre de todo el equipo, les agradecemos su compañía y les invitamos a que sigan disfrutando de nuestra programación. Hasta la próxima.